Buenos días, jóvenes. Las clases anteriores nos hemos ocupado de deducir las ecuaciones de la física matemática, aquellas que responden a ciertos procesos físicos que son expresados por medio de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de segundo orden. ¿Está claro? Entonces, hemos visto de que existe cierta clasificación, lo hemos visto de forma muy rápida y muy breve, asociado con la forma cuadrática que es, digamos, asociada a las derivadas de segundo orden. Entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo esa clasificación de una forma un poquito más concreta. Entonces vamos a verlo para el caso de dos variables independientes. Para casos generales se hace el mismo desarrollo. Entonces, una ecuación general, una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden en su forma más general, cuando tiene dos variables, puede escribirse de la siguiente forma. Es una función de las coordenadas o las variables independientes, en este caso x y y. Voy a poner un punto y coma para separar las otras, de la función incógnita, de las primeras derivadas de la función incógnita con respecto a las variables y de las segundas derivadas de la función incógnita con respecto a las variables. ¿Está claro? Y esto voy a decir que es igual a 0. Esta es la forma más general en la cual podemos escribir nosotros una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden. ¿Está bien? Entonces, con dos variables. Sí, dígame. ¿Por qué no se considera en esta ecuación a las funciones que dependen, a las derivadas parciales con respecto al tiempo, por ejemplo? Estoy trabajando con dos variables independientes. Tal vez x es posición y y es tiempo. ¿Está claro? Aquí no estoy diciendo qué cosas son x y y. Pueden ser energía, momento, puede ser alguna otra cantidad o magnitud física que yo puedo tomar como variable o parámetro. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Está bien? Sí, dígame. No lo escuché muy bien. Esa F representa una ecuación nada más, ¿verdad? No es una función. O sea, lo que pasa es de que es una relación, F, no, es una relación que existe entre estas magnitudes. Sí, y esa relación es igual a 0, por lo tanto, es lo que nos representa a una ecuación. Ok, claro. Muy bien. ¿Sí? No pone el u de yx porque es igual al u de xy, ¿no? O sea, así es. Derivado. Estamos trabajando en los reales y las segundas derivadas son iguales. ¿Está bien? La segunda derivada mixta, es decir, uxy es igual a uyx. La segunda derivada mixta es la misma. Había un requisito más, creo, aparte, para que sean iguales. No recuerdo cuál es, pero en cálculo avanzado me acuerdo que... Bueno, en todo caso, se cumplen todos los requisitos para eso. ¿Está claro? Bueno, los requisitos fundamentales es que sean independientes una de otra. Si no son independientes, entonces van a depender de esa relación mutua que existe. Muy bien. En todo caso, tenemos nosotros que esta es la ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden con dos variables de la forma más general. ¿Está bien? Entonces, voy a poner aquí, es el caso general. Tenemos un caso particular, que es el caso de la denominada ecuación cuasilineal. La ecuación cuasilineal es una ecuación que tiene la siguiente forma: A11, segunda derivada con respecto a la primera variable, más 2 veces A12 por la segunda derivada mixta, más A22
por la segunda derivada con respecto a la segunda variable más una función que depende de las variables y depende también de la función y de sus primeras derivadas. Esto igual a 0. ¿Está claro? Esto es lo que se conoce como ecuación cuasilineal. Pero ¿por qué cuasilineal y no lineal? Porque en términos generales esta función A11, A12 y A22 son funciones solamente de X y de Y. ¿Está claro? Son funciones solamente de X y de Y. Donde A11, A12, A22 son funciones de nuestras variables X y Y en este caso. ¿Está claro? Sí, dígame. Hace unos segundos acabo de mencionar que esa f es una función o es una relación. Porque F también es una función, de la misma manera que esta f es una función. pero función y relación no es lo mismo, y en el caso primero indicó que era una relación. Ahora, O sea, en este caso segundo... O sea, es una función. O sea, ¿qué cosa es una función? Digamos que esa f de x, y es igual a x cuadrado más y al cuadrado, por decirlo. ¿Está claro? No es, entonces estoy diciendo, o sea, esto simplemente es una función, digamos, igual en ambos casos. Se convierte en relación cuando yo lo igualo a 0. Ahora puedo decir que esta f de xy es igual a x cuadrado más y al cuadrado menos l al cuadrado. Es una función, lo igualo a 0. La relación viene a ser x cuadrado más y cuadrado igual a l al cuadrado, por ejemplo. ¿Está entendido? Ahora, cuando yo la función la igualo a un valor, lo que hallo o lo que tengo en ese caso es una ecuación. Esta parte es una ecuación. Entonces, una función igualar a algún valor nos da una ecuación que nos permite establecer relaciones entre las variables que participan. Claro, siempre en el tema de relación podrían haber dos puntos de imagen para una misma punto de partida, por eso es que me refería, pero no entendí la idea. O sea, aquí yo puedo escribir una ecuación, en su caso general, como una función que le igualo a 0. Entonces ya obtengo una ecuación y esa ecuación me establece relaciones entre las variables. Ok, ya está claro. Ok, muy bien. Disculpen si no utilicé los términos apropiados en el momento. Siempre es importante que hagan preguntas para esclarecer los conceptos, jóvenes. Bien, entonces aquí es funciones de x, y y de u. ¿Está claro? Puede ser funciones de u. En ese caso es cuasilineal. Nosotros, por sencillez, por facilidad, vamos... Profesor, hay una cosa que no estoy entendiendo. Sí. Dice dos variables independientes. U depende de X y Y, ¿verdad? Claro, U es la función incógnita. Ah, ya. U es la función incógnita que depende de X y Y. Nuestra solución a esta ecuación es U. ¿Está bien? U es la función incógnita. Entonces, aquí estos coeficientes dependen de X, Y también pueden depender de la función incógnita, más no de sus derivadas. Vamos a estudiar nosotros un caso todavía más particular, el caso lineal, es decir, cuando tenemos la ecuación lineal. Y en el caso de la ecuación lineal nosotros vamos a escribirla de la siguiente manera. A11. Jóvenes, estudiamos el caso lineal simplemente por comodidad. 2A12 U de XY más A22 U de YY más B1 U de X más B2 U de Y más C U igual a una función de X y de Y. Este es el caso que nosotros vamos a estudiar. Entonces, aquí nosotros tenemos que estos coeficientes
estos coeficientes A y J, coeficientes B y el coeficiente C son, en términos generales, funciones de X y Y. Entonces vamos a estudiar nosotros este caso particular. Entonces, en este caso particular, nosotros vemos, vamos a trabajarlo y vamos a hacer lo que ya hemos mencionado anteriormente. Vamos a ver aquí una definición. Pero solo la diferencia está en que la función, el caso lineal ya no depende de U nada más. Claro, ya no depende de U. Ya no depende de U. ¿Está bien? Aquí sí puede depender de U. Joven, sí, dígame. Disculpe, ¿se puede extrapolar el caso para 3 variables, no X, Y, Z? Así es. Y para el caso de 3 variables, ¿cómo sería digamos, la ecuación cuasilineal ahí para los coeficientes de... A ver, ahí tenemos de que A11, por ejemplo, o el A y J, esto es un A y J, que es función de X, Y, Z y de U. Claro, pero, por ejemplo, ahí le pone A11, luego le pone 2A12 y luego A22, ¿no? Ya, tendría A11 UXX más A22 UYY más A33 UZZ más 2A12 UXY más y así sucesivamente. ¿Está claro? 2A13 UXZ más 2A23 UYZ. Listo. Más una función de X, Y, Z y las primeras derivadas. ¿Sí? ¿Quedó entendido, jóvenes? Sí, profesor, ¿a qué se deben que veo que los términos cuyas se repiten los dos son los que su derivada parcial, en el caso el U, X, Y tiene su simétrico, ¿no? O sea, ¿a qué se debe a que en la ecuación va a aparecer el término 2? O sea, A ver, uno es por comodidad. Cuando ustedes en álgebra lineal han visto estas expresiones, esto nos forma una forma cuadrática. Entonces, realmente tengo A11 UXX, A12 UXY, A21 UYX más A22 UYY. Entonces, por comodidad se escribe así, por lo que vamos a hacer a continuación. ¿Alguna pregunta? A ver, continuemos en todo caso. Se denomina forma cuadrática característica de la ecuación 1 a la siguiente expresión. Y nosotros aquí vamos a tener lo siguiente. Va a ser un Q de lambda 1, lambda 2, que va a ser igual al A11, lambda 1 al cuadrado, más 2A12, lambda 2, o disculpen, lambda 1 por lambda 2, más A22, lambda 2 al cuadrado. ¿Está bien? A esto se le denomina forma cuadrática característica de la ecuación 1. Entonces,
Adicionalmente a esto, se dice que la expresión y aquí vamos a poner delta, que es igual a menos A11, A12 al cuadrado, A12, disculpen, A12 nada más es, A22, esto que es igual a A12 al cuadrado menos A11, A22, esto se denomina discriminante de la forma cuadrática 2. A esta expresión le voy a llamar 3, jóvenes, por si acaso. Entonces tenemos la ecuación diferencial, tenemos su forma cuadrática característica y tenemos el discriminante de la forma cuadrática. ¿Esto está entendido, jóvenes? Profesor, Sí, dígame. ¿qué era el lambda? ¿Lambda 1 y lambda 2? Es decir, tengo esta forma, esta ecuación diferencial. Defino esto, donde lambda 1 y lambda 2 son simplemente elementos, valores. Es decir, yo asocio esto con una forma cuadrática. Eso va a tener algún valor, simplemente. ¿Qué es una forma cuadrática? Una función de dos valores. Una forma simétrica que es lineal con respecto a cada uno de sus argumentos. Nada más. Son variables, ¿no, profe? Son variables, son números que en este momento no tienen por qué tener ningún valor específico. Profe, por otro lado, los coeficientes en esa determinante siguen siendo también funciones, ¿verdad? Son los mismos valores que tenemos acá. Claro, serían funciones de X y Y. Así es. Puede ser tanto en el caso cuasi lineal como en el caso general, siempre es lo mismo. Nosotros vamos a desarrollarlo para el caso lineal por sencillez, ¿está claro? No significa que no se pueda aplicar en los demás. Profesor, ese Q de lambda 1 y lambda 2 es diferente al F de XY, ¿verdad? Claro, porque el f de XY es toda la ecuación, son todas las ecuaciones. Estos son, simplemente estoy tomando la parte cuadrática de las partes de las segundas derivadas, de las derivadas de orden superior, y de ahí estoy tomando sus coeficientes para construir esta forma cuadrática. ¿Está claro? A ver, continuemos. ¿Cuál es el objetivo de construir su forma cuadrática, profesor? Continuemos para que quede claro. Continuemos para que quede claro. Entonces, nosotros a partir de aquí decimos lo siguiente. Vamos a tener una definición más. Esta definición nos dice lo siguiente. La ecuación 1 se considera del tipo, aquí vamos a poner 1, hiperbólico si este delta es mayor que 0, del tipo elíptico si este delta es menor que 0 y del tipo parabólico si el delta es igual a 0. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, por eso es que hacemos esa, o hallamos
la forma cuadrática, y de la forma cuadrática hallamos su discriminante, porque el discriminante nos va a decir de qué tipo de ecuación diferencial estamos hablando, con cuál estamos trabajando. ¿Quedó claro, jóvenes? Profe, los otros casos, creo que hay otros casos, sí, creo que hay otros casos de determinantes, son los que el otro día mencionó que eran las figuras como los puntos, las rayas, degeneradas, ¿verdad? Claro, o sea, hay otras relaciones. Más adelante le voy a dar, general, quiero llegar a la clasificación y ver la forma como los clasificamos. ¿Está bien? Ahora, Okay. aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que en el caso general, sí tenemos de que A y J es función de X y de Y, entonces nosotros tenemos de que este delta es también una función de X y de Y. Por lo tanto, la clasificación, o en todo caso vamos a ponerlo así, el tipo de ecuación depende de los puntos X y Y. Es decir, en diferentes puntos X y Y yo voy a tener de que la ecuación va a tener diferentes tipos. En una región puede ser del tipo hiperbólico una ecuación, y esa misma ecuación en otra región puede ser del tipo elíptico o del tipo parabólico. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá. El tipo va a depender de la región, en el caso general. No solamente en esto, estoy mencionándolo de esta forma porque estamos trabajando con esta ecuación, pero en todos los demás también es posible esa dependencia. Muy bien. Ahora, adicionalmente, una observación que es importante. El tipo de ecuación no varía si realizamos un cambio de variables no degenerado. Cuando hablamos de no degenerado, es un cambio de variables el cual tiene inversa. Es decir, si nosotros introducimos una variable psi, que es igual a psi de x y y una variable eta, que es una función de x y y. Es decir, si nosotros realizamos el cambio de variables, vamos a tener una ecuación de otras variables, ya no de x y de y, sino de psi y de zeta y de eta. Y en este caso, el tipo hiperbólico, elíptico y parabólico se mantiene, es decir, el signo que toma el discriminante se mantiene. Eso sale, jóvenes, de la teoría de las formas cuadráticas. La teoría de las formas cuadráticas. Entonces, sí, dígame. No entendí esa parte en el caso general. ¿Podría darnos un caso en el que el AIJ sea diferente al AIJ del XY y esas discriminantes sean diferentes? No, no existe. O sea, para todo AIJ, ¿está bien? A ver, no es una demostración rigurosa. Tenemos nosotros delta es igual a 1, 2 al cuadrado menos a 1, 1 a 2, 2. Entonces nosotros tenemos lo siguiente, tenemos estas funciones que vamos a poder decir, digamos, de que tenemos lo siguiente: psi eta es igual a una matriz, voy a llamarle A,
X, Y. Entonces, tengo esta matriz que me transforma. Al momento que yo hago la transformación, yo voy a tener aquí delta prima es igual a 1 prima, 2 prima al cuadrado menos a 1 prima, 1 prima, a 1 prima, o 2 prima, 2 prima. Por las relaciones que aparecen aquí voy a tener el A12 por el A al cuadrado menos el A11 por el A22 por A. Significa que tengo el A al cuadrado, A12 al cuadrado, menos A11, A22. Jóvenes, estoy simplificando bastante el proceso, pero en esencia es esto. Significa que si esta parte tiene un signo, como esto es el jacobiano en principio al cuadrado, es un número positivo, el signo de esta parte se va a mantener. Significa que delta y delta prima tienen el mismo signo. Si tienen el mismo signo, se mantiene el tipo de ecuación diferencial. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Ok, muy bien. Entonces, sí, dígame. Pero para un determinado cambio de variable no degenerado, el valor de la forma no necesariamente entonces mantiene el mismo valor. La forma no, o sea, lo que Claro, me sí, estoy ocupando es el signo. Pero a lo que voy es, el valor puede cambiar de la forma completo. En este caso, porque estamos hablando de funciones sí. Está bien, porque ten en cuenta, es decir, el valor de la forma lo estoy multiplicando por el jacobiano al cuadrado, que no necesariamente es 1. Sí, entiendo. ¿Está bien? Entonces el valor del discriminante puede cambiar. Y no estoy hablando de la forma, sino el valor del discriminante. Okay. ¿Está bien? Pero la forma misma no varía su valor, ¿verdad? Tendría que analizarlo, ¿está claro? Porque no es como un tensor. Si estoy hablando de la forma, sí, debe mantenerse, pero el valor de la ecuación, la forma, cambia. ¿Está bien? Ahí sí. Estamos hablando de dos cosas que son complementarias. Sí, ya me quedó claro. Gracias. Muy bien, entonces, esto nos permite, ya que hay una invarianza, y vamos a ver una definición 3, tenemos los... vamos a decir, la forma canónica. Ustedes saben que cualquier forma cuadrática se puede llevar a una forma canónica de la ecuación del tipo, y aquí vamos a poner lo siguiente: 1 hiperbólico voy a poner tiene la siguiente forma. Es decir, puedo yo hallar una transformación de coordenadas que nos lleve la ecuación diferencial 1 a su forma más sencilla. Esa forma más sencilla normalmente es la forma canónica, o sea, con respecto a sus derivadas superiores, es decir, la forma canónica de esto. Cuando se hacen esas transformaciones, en el caso hiperbólico, la forma canónica toma la siguiente, o sea, se llega a la siguiente expresión: una función b de psi, psi, menos b de eta, eta, más un beta 1, b de psi, más un beta 2, b de eta, más un gamma de por b, igual a g, que es una función de psi, eta. Estamos hablando de esta ecuación, ¿está claro? Estamos hablando de esta ecuación. Entonces, y al hacer el cambio estamos pasando a esta nueva función b, que es función de estas dos variables. Entonces se llega a esta forma. O también
se puede expresar de la siguiente manera: b psi eta más beta 1 b de psi más beta 2 b de eta más gamma b igual a g psi eta. Jóvenes, aquí estos, digamos, si lo expreso de esta forma o esta forma son equivalentes, pero estos beta 1, beta 2, gamma y g no necesariamente son los mismos acá. ¿Está claro? No, o sea, de aquí y acá no son los mismos. Cuando voy a la forma canónica puedo llegar a una de estas dos formas. Nosotros por lo general preferimos esta forma. ¿Está bien? Pero ese beta 1 de la izquierda es diferente al beta 1 de la derecha. Sí, sí. O sea, al momento que nosotros hacemos la transformación y llegamos a la forma canónica, lo que nos interesa a nosotros para la forma canónica es esta parte, la parte que contiene a las segundas derivadas. ¿Está bien? Entonces podemos llegar a una parte que contiene a las dos segundas derivadas y van a tener signo contrario, o que contiene solo a la derivada mixta. La forma hiperbólica, es decir, la forma canónica, está asociado solamente a esta parte. Lo otro es complementario, que se va a hallar según el cambio que hagamos. Por lo tanto, o obtengo esto con ciertos coeficientes para estos valores, o esto con otros coeficientes para los otros términos. ¿Está claro? Lo vamos a ver con más calma en un ejemplo, más adelante. El caso 2 va a ser del tipo, y en este caso vamos a decir elíptico. O sea, la ecuación del tipo elíptico tiene la siguiente forma. Y aquí solamente tiene una forma canónica, que es b de psi psi más b de eta eta más beta 1 b de psi más beta 2 b de eta o más gamma b igual a g de psi eta. Aunque en este caso también puedo llegar a esta forma, pero normalmente optamos por esta, siempre. Y 3, nosotros vamos a decir que es del tipo parabólico. De nuevo, tiene la siguiente forma. En este caso tenemos beta, eta, eta, más B1, B de psi, más beta 2, B de eta, más gamma B igual a G de psi eta. La diferencia entre esto y esto es que aquí solamente tengo uno, no tengo los dos. En general, si tenemos nosotros, ya para el caso de n dimensiones, si tenemos algunos que son positivos y otros negativos, pero todos diferentes de 0, estos coeficientes, es hiperbólico. Si tenemos que todos tienen el mismo signo, sean todos positivos o todos negativos, y tenemos, pero ninguno de los coeficientes que acompañan a los términos mixtos es diferente, es igual a 0, es elíptico. Si alguno de los coeficientes es igual a 0, entonces tenemos el tipo parabólico. Estos, jóvenes, son los 3 tipos que nosotros tenemos. ¿Esto está entendido? ¿Puedo volver a repetir eso de los signos, por favor? Si nosotros tenemos más de 2 variables y tenemos que ningún coeficiente es 0 de los términos cuadráticos, o sea, de las segundas derivadas, entonces nosotros vamos a tener, si son de signos contrarios, o sea, si hay algunos de positivos y otros negativos, es del tipo hiperbólico. Si todos tienen el mismo signo, o todos los términos con las segundas derivadas son positivos o todos negativos, entonces es elíptico.
aquí, sin importar el signo, si alguno de los coeficientes es 0, por ejemplo aquí el coeficiente que acompaña a sí es 0 porque no está presente. Si alguno es 0, es del tipo parabólico. Esa es la forma general. ¿Está claro, jóvenes? Una pregunta. Dígame. Si por ejemplo, bueno, analizando el primer caso del hiperbólico, el b del chi menos el b de eta, pero a ver, ¿cómo, o sea, el signo yo lo puedo considerar más menos b de eta, ¿y cómo voy a diferenciar cuando un menos está fuera? A ver, si es más menos, es menos, porque esta es una función. Sí. Pero tendría que conocer bien el b, ¿no? Estoy hablando de la segunda derivada de b con respecto a eta. Claro. ¿Okay? En esta expresión, el menos o está dentro o está fuera. Porque esta es mi función incógnita. No la conozco. No la conozco, es mi función incógnita. Siempre se va a poder ver ese signo. Así es, siempre se aprecia ese signo. Ok, ya me quedó claro. Muy bien, jóvenes. Entonces, esto es lo que es la clasificación de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de segundo orden, que es lo que nosotros con lo que vamos a trabajar a lo largo de todo el curso. Estas son las ecuaciones de la física matemática.